Se cumplen 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón y en Argentina, en estos días, hay diferentes actos, artículos, mucha producción periodística, debates en torno a lo que significó el peronismo, por supuesto. Es un tema recurrente en la Argentina, pero cuando se cumplen estas fechas siempre estimula la reflexión y el debate. Por eso hoy vamos a conversar con Jack Namías, que es sociólogo, doctor en ciencias sociales y que además ha dedicado, no sé si toda la vida, pero gran parte de su vida a investigar, a leer, a discutir sobre el peronismo. Tiene justamente un libro ya editado por Edasa, que es La batalla peronista, y tiene uno por salir, digamos ya ahí listo para ver la luz, sobre el último año de Perón, sobre este periodo tan intenso, tan significativo, tan excepcional, tan extraordinario en la historia argentina, y por eso nos provoca muchísimo placer, muchísimas ganas, curiosidad sobre todo, de conversar con Jack Namías. Bueno, Jack, acá estamos para conversar un poco sobre los 50 años que se acaban de cumplir del fallecimiento de Perón. Por esta fecha hay muchos artículos, mucha producción periodística, algunos libros que están como presentándose en diferentes instancias, presentaciones, charlas, discursos políticos. Uh-huh. Tratando de hacer como una reflexión, ¿no? Sobre, bueno, hay algunos intentos por traer Perón ahora, resignificarlo de alguna manera. Parecido a lo que al año de reflexión que tuvimos el año pasado, 2023, con los 40 años de democracia por primera vez ininterrumpida en la Argentina. Estamos hablando de otra cosa, pero son años bisagras, ¿no? Donde se generan ese tipo de reflexiones. Sobre todo, hago esta pequeña introducción, que en Argentina, como en gran parte del mundo, pero vayamos a Argentina, se viven momentos políticos también que uno podría calificar de bisagras o rupturistas en algún sentido. Bueno, ¿qué significa entonces en este contexto mirar hacia atrás, recordar y hacer una reflexión sobre lo que significó el peronismo, sobre lo que significó ese líder político que fue Perón, ¿no? En realidad, digo, siempre que estamos pensando en términos históricos o el pasado, digamos, lo estamos pensando desde un presente, ¿no? O sea, y ese presente hoy está reclamando algo, digamos, seguramente ante cierta incertidumbre, una falta, digamos, de visión estratégica o de una mirada más mediano o largoplacista en términos de lo político. Y también de alguna manera me parece que recordar a Perón y pensar en ese Perón del 73, digamos, es un Perón que no fue muy, a mi criterio, fue estudiado, pero no en toda su dimensión. Generalmente lo que se toma de ese Perón es el Perón del abrazo con Malvin, es el Perón, digamos, en que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pero es un Perón que llega a la Argentina, digamos, y se encuentra con un país, digamos, primero que llega en una situación dificultosa, porque de hecho, digamos, él no va a poder aterrizar en Ezeiza, va a tener que aterrizar en el Palomar y va a sucederse los hechos de Ezeiza, que fueron narrados por muchos, desde el más emblemático entre los libros que hay es el de Berbisky, el de Horacio Berbisky sobre Ezeiza. Digamos, generalmente se dice que, bueno, que ese es un punto... Un periodo breve, si se quiere, de Perón, pero que, por lo que estás diciendo, tiene una profundidad
que no fue abordada por ahí en su total dimensión, ¿no? Porque generalmente son abordadas temáticamente. Temáticamente, ¿qué quiero decir? Bueno, se lo piensa desde las organizaciones armadas, o se lo piensa desde la política, o desde el sindicalismo propiamente dicho, bueno, o se lo tenemos piensa el como las episodio de patrias. Rucci, claro. Exacto, se lo piensa como la patria peronista, la patria socialista, pero hay un, perdón que sea autorreferencial, en un trabajo de tesis inicial que hice yo en el doctorado, hice un recorrido, digamos, de lo que sería el periodo desde Lanusse, desde que asume Lanusse como tercer presidente de la Revolución Argentina, hasta, digamos, lo que sería la llegada de Perón al 17 de noviembre en 1972. Es un periodo con una intensidad inconmensurable, porque es un Perón que está en Puerta de Hierro, un Perón recibiendo a todos los dirigentes sindicales y políticos, tratando de ordenar políticamente un juego contra la dictadura militar de Lanusse. Es un Perón, digamos, se produce un hecho que yo creo que generalmente los historiadores no recuperan, que sería el pedido, por un lado, de retorno, digamos, de Perón, pero por el otro lado, la devolución del cuerpo de Eva Perón. Generalmente no se toma en cuenta eso. Y la devolución de ese cuerpo que fue devuelto a Perón en el año 71, en septiembre del 71, es un punto de inflexión también, a mi criterio, modesto criterio, porque reordena todas las fuerzas internas dentro del peronismo. O sea, tanto lo que podría llamarse como la burocracia sindical, como las organizaciones armadas, que en ese momento hacía pocos meses que había salido a la luz en el 70 Montoneros, digamos, con otra dificultad, ¿cómo podemos llamarlo? Muerte, ajusticiamiento, en relación a Aramburu, ¿no? Entonces, digamos, es un momento clave donde todos están en función, todo el movimiento está en función, digamos, del retorno y de la devolución del cuerpo de Eva Perón, y pelean contra una dictadura militar. Ahora, también va a tener sus consecuencias, ¿no? Claro. También va a tener sus dificultades. El cuerpo va a ser entregado a Perón en Puerta de Hierro. Lanusse va a dar fecha de elecciones, digamos, y ahí va a empezar un problema que yo creo que también es como para pensarlo con la época, ¿no? En ese momento Perón planteaba la idea de unidad, solidaridad y organización como el eje central, y llamó a un pedido de listas únicas, o sea, no haya internas, que haya listas únicas. Eso significaba, en algún punto, que en distintas provincias, una, la más radicalizada políticamente, o con afinidad con Montoneros, o con la tendencia, y el ala más sindical, digamos, tengan que compartir una lista, digamos. ¿Lleva al triunfo de Cámpora eso? Sí, lo llevó al triunfo de Cámpora, totalmente. Pero el nudo se empieza a desatar a posteriori de ese triunfo. Sin duda, vos decís, un periodo singular, extraordinario, diría yo. Extraordinario. Excepcional. Digamos, un periodo excepcional, por cómo empieza y por cómo termina. Sí. Digamos, todas las condiciones, o sea, son excepcionales. Y envuelve muchos casos en sí mismo. Recién mencionabas el caso de Eva Perón, el caso de Seiza, el caso, bueno, obviamente la muerte de Perón, el sindicalismo, Rucci, Cámpora. El mismo Cámpora. La dictadura. Totalmente. La proscripción. Sí, son todos temas que para nosotros forman parte de la historia reciente, si se quiere, o de nuestro presente. Digamos, alguien que diga quién va a ser el candidato y en ese momento lo elige Perón a Cámpora, por ejemplo, digamos, no puede uno no tener un eco de alguien que elija un candidato en la actualidad para que represente al peronismo. Sí. Digamos, y aparte, empezaríamos a hablar de qué peronismo, una discusión. Por supuesto, y esa elección también trajo consecuencias, y trajo consecuencias graves. Digo, qué sé yo, en Provincia de Buenos Aires, Rucci, digamos, se armó la fórmula Anchorena, con Anchorena, que era un estanciero, digamos, para que sea gobernador.
digamos, en vez de Videgain, digamos que después va a asumir Videgain, pero a costa de negociaciones y conversaciones que mantuvo Juan Manuel Abal Medina padre con Rucci, ¿se entiende? Digo, la fórmula era Anchorena Guerrero, que era un hombre de la UOM, estaban, digamos, cruzados, digamos. ¿Por qué? Porque se oponían a que sea Cámpora el representante, digamos, el que iba a jugar a ser presidente o candidato, mejor dicho, a presidente. Sí. Ahora, después la pulseada que se da si Cámpora se quería quedar, no se quería quedar. Digamos, bueno, pero eso también no es una pulseada menor, porque, por ejemplo, ahí hay un texto de Bernetti que se llama tampoco está claro, no sé, tus estudios, tu investigación, pero digo, yo escucho diferentes versiones, diferentes abordajes sobre eso. Es verdad, hay diferentes abordajes. Según quien conversó, sí. Bueno, Abal Medina... Abal Medina hace poco sacó un libro, sí, el padre de Juan Manuel. Conocer a Perón. Exactamente. Es un tema bárbaro, porque ahí yo leí algo de Bernetti, de Jorge Bernetti, sí, muy interesante, que se llama El peronismo para la victoria, donde habla de la crisis de abril. Y él da cuenta, digamos, cómo se produce, de algún modo, una especie de golpe palaciego en abril del 73. Cámpora ya es presidente, pero se empieza a gestar la idea de que Perón tiene que venir a la Argentina. Si Perón va a venir a la Argentina, y viniendo Perón el 20 de junio a la Argentina, estando Perón en la Argentina, el único que podía ser presidente es Perón. Sí. Entonces tienen que realizar todo un movimiento de personajes que no pueden asumir, hasta que asume Lastiri momentáneamente y que vayan a elecciones nuevamente para que Perón... que esas elecciones se dan el 23 de septiembre, claro, del 73. Sí. Perón gana con casi el 62% de los votos. 2 días después es asesinado a balazos José Ignacio Rucci. Sí. Digo, es un punto de inflexión. Ahí hay un tema que yo aparte creo que... del tema de la proscripción y demás, está siempre presente, porque también lo que se decía de Cámpora era, bueno, que no renunciar y demás por las dudas que no siguieran adelante con el proceso electoral, digamos. Exactamente. ¿Excusa o no? Digamos. Pero se tiene que quedar hasta que se produce todo este movimiento, claro, interno que se está dando. Ahora... De ahí los famosos entornos también, digamos, de quienes rodeaban al tío, de quienes... Hay como una especie de gran malentendido, parece, de la historia, ¿no? Si se quiere poner en esos términos. Porque, viste, a ver, por ejemplo, ¿cómo concebía Perón las organizaciones armadas? O sea, podían haber sido útil mientras él estaba en el exilio y mientras estaba en la dictadura. Pero lo que él dice claramente es que finalizada la causa, no tiene sentido, digamos, que continúe. O sea, la entendía como formación especial. Sí, y algunas no las reconoce como peronistas, como que no conocen el peronismo. Supuesto, pero por supuesto. Es muy fuerte porque, por ejemplo... Ahora, antes de meternos en ese tema, en la actualidad uno ve estos recuerdos de Perón. Yo lo que veo, así como si uno se toma un poquito de distancia y observa, es como que hay quienes se esfuerzan por tratar de elegir a un Perón. Digamos, ¿por qué eso? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué hay que quedarse con un Perón? Digamos, porque hay quienes, o porque le conviene, o porque lo sienten, o porque lo entienden así, dicen, no, el tercer Perón es el Perón, digamos. Es que algunos se quedan, como vos lo señalabas hoy, con el abrazo a Balbín, porque les viene bien para hablar de cierta unidad, de cierta tolerancia, de cierto diálogo, de ciertas cosas. Otros dicen, el viejo nos cagó. Así, sencillamente. Claro. Está bien esa pulseada por ese tironeo. ¿Por qué Perón, digamos? Es un tironeo propio, digamos, de un espacio político, a mi entender, de un espacio político, digamos, que tiene, digamos, ese reflejo de haber atravesado, primero, un espacio político de 10 años, digamos, primero del 46 al 55, después, digamos, una resistencia, digamos, y un último gobierno, digamos, en el que Perón lo que quiere es la pacificación y la idea de reconstrucción nacional. No concibe otra cosa. Claro, hay quienes, si se quieren quedar con el peronismo transformador, como fuerza política transformadora y demás, se quedan con el primer Perón, ponele.
Mira, Carly, ahora que estás diciéndolo, hay como una especie de idea de retorno permanente, ¿viste? Del peronismo y en esta idea. Digamos, y yo creo que es como ese nervio oculto, digamos, que instituye al peronismo, la idea de retorno. O sea, en un 45 la idea de retorno está de que retorne un general que estaba confinado en la isla Martín García y el pueblo va a la calle y sale a pedir por Perón en Plaza de Mayo, pone las patas en la fuente, digamos, se genera ese momento mítico, digamos, originario, si se quiere, ese mito iniciático. Después hay un Perón, digamos, que es el que cae y se pensaba que iba a haber un retorno, digamos, y que Perón iba a volver en un avión negro. Vamos. De hecho, digamos, Perón vuelve. Era lo que se escribía en las paredes. Aprovechando, digamos, la idea de Cristo vence, que era una V con una cruz, se generaba un breve circulito para armar la P y se armaba Perón vuelve. Después estuvo el retorno fallido, un retorno en el 64. Digamos, tiene que parar en el avión en el aeropuerto del Galeão, ahí en Río de Janeiro, y no lo van a dejar bajar. Y tiene que volver nuevamente hacia Madrid. Y después vos tenés el Perón el famoso Perón que llega a la Argentina en el 62 con Rucci, con el paraguas, que saludando, rodeado con... Ahí están López Rega, ahí está Osinde, ahí está Juan Manuel Abal Medina, que era el joven secretario, digamos, de 27 años, secretario general de... Al poco tiempo deja de serlo. En realidad, sí. O un tiempo que lo era después, de hecho, pero deja de serlo formalmente, pero sí. Y después tenés el Perón que viene en el 73. Perdón, una pastillita, porque él dice o cuenta que su objetivo era trabajar para el retorno y una vez Perón presidente, ya está. Sí, en realidad ahí hay más para mí, a mi entender, ¿no? Digamos, hay una tensión que se va a producir con la juventud muy fuerte. Y va a haber hasta un careo en Puerta de Hierro, donde él va a presentar su renuncia, Juan Manuel va a venir a padre, y no va a ser aceptada por Perón. Sí. Mientras que a Galimberti sí le va a aceptar, va a pedirle la renuncia. No me quiero meter en ese episodio puntual, pero está el tema del hermano también, ¿no? Que pertenecía a Montoneros y que entonces Perón en algún momento le dice, no te quiero poner en un compromiso. Es verdad, eso dice en el libro. Y lo cuenta en una entrevista reciente también. Lo que pasa es que quizás sea por eso que estamos... O sea, ¿cuántos temas que quedan abiertos? Digamos, nadie puede dejar de pensar, digamos, una deuda pendiente, el asesinato y la muerte de Rucci. No sí, vos recién hablabas de el eterno retorno, ¿no? Como una cuestión en loop de la Argentina y el peronismo como el eterno retorno. Paradójicamente, en tiempos donde se habla del declive de los partidos tradicionales, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos con el peronismo, digámoslo? Le damos sobrevida, sobrevive, se reinventa, siempre está, es un partido del poder y por lo tanto, digamos, siempre va a ser un factor fundamental. Y no puede llegar a tener acaso... Hay algunos referentes ahora políticos que reivindican el peronismo del 45. Te pregunto yo, ¿y no podría tener acaso el mismo proceso que tuvo el radicalismo? ¿Un proceso de descomposición y alineamiento en otro espacio? ¿No puede llegar a sucederle eso? Digo, es una opción. Y por ejemplo, yo hoy te mencionaba, ¿qué peronismo? Que algunos se quedan con un peronismo, otros con otro. Juega en espejo un poco cuando se dice, bueno, ¿cuál es el peronismo después de Perón, no? Si lo fue Menem, si lo fue el kirchnerismo. Yo ahí tengo una posición, entonces, yo ahí tengo una posición, Cali. Uno agarra el Perón que... Yo creo que ahí hay un tema, digamos. Una cosa es que haya un conductor, una cosa es conducir y otra cosa es ser jefe. Digamos, lo que hubo después de Perón, hubieron jefaturas. Menem fue jefe,
para mí. Kirchner fue jefe, Cristina fue jefa, digamos, pero Perón condujo. Y creo que ahí hay otro esquema, porque conducir es conducir la totalidad y conducir la diferencia. Dijiste que Cristina fue jefa y puede haber polémica, pero bueno. Digo, mirá lo o que es dice jefa. ya, que fue. Bueno, pero para algunos, digamos, en términos, quizás para algunos tiene una vigencia como jefa, para otros no. Digo, lo que quiero decir Sí, es... lo fue ejerciendo la presidencia. Ejerciendo la eso presidencia, quería decir, digo, ¿no? y ejerciendo... Claro. Entonces digo, yo no lo sé. Yo creo que ahí hubo la conducción es conducir la diferencia. Bueno, hay quienes dicen Y la de totalidad. las tantas definiciones sobre el peronismo en los últimos artículos, voy a ser injusto porque no recuerdo el autor, pero decía, el peronismo es un gran ordena y conduce, ordenador y conducción. Con lo cual deja abierta la puerta para muchas cosas, digamos, o sea, ordenar de un lado y del otro, ¿no? O sea, con distintos matices ideológicos. La pregunta que y, yo me hago, yo estoy viendo si puedo ordenar las editar diferencias. un libro ahora, Sí, sí. que sería sobre el último Perón. Sí, El creo que me último año de cuentes Perón. algo de eso también, sobre ese proceso de investigación. Y hay algo ahí que me parece a mí que es importante pensarlo, si se quiere. La pregunta es, ¿la ideología del peronismo no será la conducción? Con esto quiero decir, digamos, ¿no será que, porque uno podría decir hay un peronismo de derecha, hay un peronismo de izquierda, hay un peronismo de centro, digamos, pero ¿no será la conducción de esa totalidad lo que llamamos peronismo? Y que cuando esa conducción no se logra o no se alcanza, no sobreviene la verticalidad, o sea, lo que sobreviene es el mando. Hay crisis. Y hay Cuando mando. no hay eso, hay crisis. Y se apela al mando, a la verticalidad. Está bien, pero te podría decir, ¿y qué hay abajo? No importa qué haya abajo, digamos, qué tono ideológico, qué tinte ideológico, digamos, es la conducción. Bueno, como se asemeja mucho a los que algunos dicen es una herramienta electoral de poder permanente. Sí, digamos. pero es como pensar conducción como persuasión y la capacidad de poder conducir la totalidad con las diferencias, o pensar la conducción como mando y la verticalidad. ¿Se entiende? Entonces, digo, quizás se apela a cualquiera de esas dos instancias, depende cuánto es el grado de persuasión y de totalidad que se haya logrado, digamos, para poder llevar un proceso adelante, político adelante. A mi modesto entender, digamos, tomando la idea esta de si el peronismo, digamos, cuál sería el proceso en un proceso de descomposición de partidos políticos, como decías, claro, tradicionales. Y otros emergentes, digamos, que reemplazan supuestamente. Bueno, pero ahí yo te te podría introducir la idea de las coaliciones. ¿Qué pasa con esta idea de las coaliciones? Bueno, no. ¿Cómo lo ves vos, por ejemplo? Electoralmente sí, pero de gobierno no. Ah, bueno, ahí hay una gran diferencia. Sí, no, te lo digo rápido, o sea, a la luz de los sí. acontecimientos, porque parecen haber fracasado. Exacto. Digamos, el último periodo de gobierno de Alberto Fernández, que supuestamente fue una coalición de gobierno, por su composición, por su diseño, porque podría haber tenido otro diseño, por su diseño, pareciera que no fue una buena idea o no fue bueno a la hora de gestionar, ¿no? Ahora, un partido para que sea como a la hora de gobernar. Un partido político, ¿no tiene que tener internas para que sea un partido político? No tiene que mostrar... Nos meteríamos ya ahí en la debilidad de los partidos políticos, digamos, el debilitamiento de los partidos políticos. En una profundidad de tema. Por lo menos mínimamente una interna y una dinámica interna tenés que tener. No puede ser un partido que esté ordenado. Bueno, eso te da vida y te fortalece, ¿no? Y digamos, sí. Es la vida interna de los Exactamente. Digo, qué sé yo, uno mira Uruguay y puede ver, guste o no, ve cierta vitalidad en los partidos políticos. Ve además... No sé, al menos yo, qué sé yo, me parece ver como cierta participación de expresidentes dentro de un mismo juego democrático. Digamos, yo creo que los partidos políticos se fueron desgranando en el personalismo, si se quiere, y de alguna manera
Se perdieron las ideas de los programas de gobierno a cumplimentar o a Sí. llevar adelante. Las Eso. plataformas son una pieza de arqueología, digamos. Pero, exacto. ¿Y Sí. quién lee hoy una plataforma? ¿Alguien lee una plataforma? Bueno, ya que alguno te podría decir que sos un nostálgico de... Y en algún punto sí, puede ser que sea un nostálgico y no tiene nada de malo serlo, ¿no? Porque de alguna manera, no digo que pero todo no el se tiempo lo- pero- pasado fue Pero mejor, no se lo ¿no? permiten los que tienen la aspiración a dirigir hoy, digamos. Claro. No está permitido, digamos, ser nostálgico en ese sentido porque, bueno, es como que ya fue. Sí, pero tampoco se permite hoy no hablar Porque con más. perdés, porque alguien con el TikTok y con un coso, con un mensaje Bueno. y a los gritos, te gana la elección a vos con un Tampoco- libro, con este libro de plataforma, ¿no? Y tampoco te permiten hablar más de 140 caracteres, porque Bueno. si no sería demasiado y ya es un discurso si escribís media página. Y sin embargo, vos insistís con los libros. Y yo creo que sí, hay que seguir con esto. Digo, esto es lo que Bueno, perduró, que hoy se ve en este desconcierto que hay en la actualidad en Argentina, este desconcierto que a algunos le llaman crisis, estoy en crisis, no entiendo la política, no entiendo la gente, no entiendo el voto, no entiendo esto, no entiendo lo otro. Sí, claro que hay que, digamos... ¿Pero qué vamos a descansar en la inteligencia artificial? Entonces, también políticamente, pregunto. Digo, yo creo que la inteligencia artificial va a matar la universidad, el pensamiento crítico. O sea, Sos apocalíptico. no es apocalíptico. Si vos descansas, lo veo porque también soy docente, lo veo porque empiezan a escribir los exámenes. Quizás nos fuimos del tema, pero No, está bien. importa. No, porque Digo, estamos yendo a una cosa que te quería preguntar como docente, justamente, que decís, como investigador, porque yo desde que te conozco, nos conocemos hace muchos años, que haces mucha investigación para escribir lo que escribís. Nada, bueno, eso se reemplaza por inteligencia artificial. Ese proceso, digamos, ese proceso de buscar, digamos, ir a las bibliotecas. Yo Me creo gustaría que que me cuentes no. como este libro que todavía no nació, pero es que está ahí. Hay mucha lectura de diarios, ¿no? Mucho del periodismo, mucho de diarios, mucho de revistas, mucho de Sí. seguimiento de cómo se contaba en tiempo real la época, ¿no? Eso me encanta. Eso es lo que me encanta. Me encanta leer la época en Crónicas. tiempo real. Exactamente, pero me encanta, me parece fascinante porque empezás a palpitar el día a día de la política de esos años y cómo se van eslabonando las discusiones entre los distintos actores, las tensiones que existen. Digamos, Claro, porque te mete más en la época, en el contexto, no te da la distancia, porque un titular de un diario es meterte el impacto del momento, ¿no? pero eso, yo lo que veo es que hay mucho escrito, pero generalmente lo escrito es más interpretativo. Ahora, Y más reflexivo. ¿no? claro, pero a mí lo que me interesa es ver ese latir, es como un palpitar del día a día. Bueno, para eso yo tomé el diario La Opinión. ¿Te acordás del Sí, diario La claro, Opinión? Lo que sí, era? sí. La revista Panorama Bien. y la revista El Descamisado. ¿Encontraste todo? Sí. Sí, el diario La Opinión lo tuve que fotocopiar todo. En el Congreso, Sí. digamos, tuve que hacer todas las Pero había fotocopias. alguna revista, algún diario que no encontrabas. Una revista que no encontré, una revista de una locura, una locura mía. Hay una línea disidente de montoneros que la revista se llama Movimiento. Hacemos un llamado a la solidaridad. Capaz que alguien lo tiene. alguien lo alguien tiene, tiene que- algo. Si lo tienen, que por favor se comuniquen con la producción. El número de teléfono acá abajo. Y me parecía fantástico, ¿no? Salieron no sé cuántos números, 6, 8 números habrán salido, y es la disidencia de Montonero, digamos, porque es la parte disidente. Montoneros en un momento, digamos, se presenta ya directamente, digamos. Esto es una locura. La Argentina está desquiciada, la Argentina, Cali. No sé si tiene sentido. En el momento que Perón va a asumir en octubre, digamos, Montoneros y FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, terminan de fusionarse en un proceso que se había iniciado a principio de año. Así que imagínate la provocación que significa asumiendo la metodología y el análisis marxista de las situaciones. Sí. Digamos, eso es Hoy decíamos todos los episodios que envuelve este periodo. Bueno, la plaza, ¿no? total. La plaza y Total. el abandono de una parte de ella. Algunos dicen que Total. no fue la mitad, una parte bueno, nada, ¿qué significó todo eso? O sea, todos
Libros en sí mismos. Exactamente. Digamos, ¿no? O sea, No, y bueno, retomo, estaba buscando esa revista, bueno, al final no la encontré, qué sé yo. Pero la investigación, González decía algo que era interesante. Hay que ir a las bibliotecas. Horacio González. ¿No? Hay que ir a las bibliotecas, decía. Hay que ir a las bibliotecas y está buenísimo también. Tanto dijo eso que se quedó dirigiendo la Biblioteca Nacional. No, y qué gestión que hizo, ¿eh? Qué gestión. Realmente muy buena, fantástica. Y la idea de que el azar te lleve a encontrar el libro que no estabas buscando, pero que quizás en algún momento por algo lo encontrás. Lo encontrás. Sí, eso me pareció bárbaro. ¿También te parece olvidada la figura de Isabel? Sí, la figura de Isabel es una figura controversial, ¿no? Hay un libro de Pastor que salió de Facundo Pastor. ¿Que la fue a buscar? Sí. Fue a hacer una investigación, fue a hablar con ella. Porque no hay notas, no hay... No, sí, fue a tratar de contactarse con ella, se contactó con gente, digamos, de su intimidad, pero... Sí, me parece que sí, me interesa también porque, digamos, la gran tensión que hay es la siguiente. Hace poco Cristina en una entrevista que dio habló de su periodo también de cuando estuvo presa, bueno, mencionó el episodio de Isabel, la mencionó bastante, ¿no? Bueno, ahora, no sé si bastante, bueno, pero... Bueno, ahora la está convocando Milei a que venga a participar como expresidenta. A Cristina, sí. No, y a Isabel. No sabía. Sí, señor. Y a Isabel. Convocó a todos. Está convocando a todos. Sí, a todos, todas. Cristina ya dijo que no iba a ir. No, pero le agradeció. Sí. Ahora, a mí me da no sé, me parece también importante porque no deja de ser un momento donde hay una sucesión y es un gobierno votado democráticamente porque la fórmula Perón-Perón, muere Juan Domingo y queda, digamos, Isabel Martínez, digamos, María Estela Martínez de Perón. Y la Argentina está ardiendo en ese momento, ¿no? O sea, con montoneros que se va hacia la clandestinidad, digamos, atentados, digamos, es un periodo complejísimo de la Argentina ya, muerto Perón. Se desatan todas las pasiones, se terminan de desatar todas las pasiones habidas y por haber. De ahí hasta el 76. Digo, es un periodo muy complejo para estudiarlo también. Y la confrontación y el enfrentamiento interno ya es mucho más complejo porque hace un ratito te comentaba el tema de cómo Perón había solicitado la unidad en el 72, pero cuando fue gobierno, digamos, hay un libro que está bárbaro. El gobierno peronista... Hay varias cosas. Había como... Sí. El gobierno peronista contra las provincias montoneras. Claro. De Cerveto. Es un librazo, una investigación muy interesante. O sea, en Córdoba se va a dar el Navarrazo, por ejemplo, que es el vínculo entre el sindicalismo y la policía directamente de Córdoba. Sí. Y Perón va a avalar eso. Sí. Entonces, y lo va a llevar a Obregón Cano, a Atilio López, a intervenir la provincia y que ellos ya no puedan continuar en su gobierno. Entonces es un Perón complejo también. Sí, complejo e intenso. Me parece que acertás cuando decís, bueno, ¿en qué tan poco tiempo? Un periodo excepcional, sin duda, por cómo empieza, cómo termina, todo lo que envuelve. No mencionamos, por ejemplo, vos mencionás lo de la unidad nacional. La planificación, el armado del modelo argentino, el pacto social. Uh-huh. Digamos, había Perón también ahí tenía como... Era un Perón que miraba el futuro también, digamos. Está mirando todo el tiempo el futuro porque se está viendo qué dejaba, digamos, pero ¿no? Exactamente, es su herencia. Claro. Es qué van a heredar, porque de hecho hasta está reformulando la idea de que cuando yo no esté, dice él, en distintas conversaciones. De hecho, Abal Medina creo que dice, bueno, cómo lo veía Perón esos últimos días y demás, bueno, estaba muy cansado, abría poco los ojos, demás, pero lo que se proponía hacer sacaba fuerzas para hacerlo. Y una de las cosas que lo motivaba era lo del modelo argentino, ¿no? Uh-huh.
que realmente, digamos, es algo que no se recuperó, como programa en su totalidad. También se reivindica, digamos, lo ecológico que podía ser o cómo estaba pensando, Sí, la sustentabilidad en claro. el futuro, pero no Si está... hay intentos de pacto social todo el tiempo en la política Bueno, pero es argentina, ¿no? la gran frustración de la Argentina, ¿no? Digamos, ¿quién generó? Si no lo llaman pacto social, quieren llamarlo el pacto de la Moncloa o quieren ponerle Sí, algún nombre, digamos, pero no se o pacto produce. económico social. ¿El problema Bueno, cuál es entonces? ¿La legitimidad? ¿Cuál sería el problema? Que ninguno de los actores hoy en día puede tiene convocar. la capacidad de generar esa convocatoria y la legitimidad para producir esa convocatoria. Nadie puede estar llamado Que todos se ven llevar... pares. Exactamente, y nadie puede estar llamado a convocar a ese, voy a parodiar y ver, gran acuerdo nacional. Digamos, ¿qué es lo que está pasando? Y digamos, si hay realmente... No, aparte pareciera que estamos en la antítesis, estamos en los polos, ¿no? Estamos en la confrontación, estamos en la era de la confrontación, estamos Sí. en la polarización, Yo o creo como que... quieras llamarle. Entonces, todos esos intentos... Ahora, ¿vos no pensás que, por ejemplo, digamos, el problema de la Argentina es la falta de límite y que la grieta conformaría ese límite? La grieta es una forma de límite. Los Sí, que están de un lado, los que sí, están del otro. y los que están de un lado y del otro se van cada vez más lejos, ¿eh? ¿Y por qué no pensar que estamos todos también dentro de la profundidad de esa grieta? Porque, digamos, la democracia está en una deuda con 40 años de democracia y todavía, digamos, hay una deuda social importantísima y una deuda política también. Digamos, algún historiador puede hablar de decadencia, lo que sea, pero digo, ¿por qué no pensar de que es esa la deuda que hay hoy por hoy? Digo, deuda, digamos, deuda en un país tan extenso, digamos, que falte trabajo, o que no haya una vivienda, o que no se pueda pensar en salud, o que se haya llevado a votar a alguien que va a estar dentro del Estado gobernando y es un topo y va a destruir el Estado. Entonces estamos en un problema. Ujú. En los pueblos, y esto te pregunto, ¿se equivocan o no se equivocan? Para mí no, pero es una Yo estoy en materia duda. discutible, ¿no? Es una materia discutible. Yo ya estoy en duda, está Es mal que una esté en materia duda, discutible. ¿no? Lo que pasa es que porque se ve a la distancia después, ¿no? Los resultados. Pero bueno, sí, obviamente es polémico y discutible. Pero sí, pasa con el peronismo un poco lo que pasa, algunos decían con Cristina, ¿no? Sin ella no se puede, solo con ella no alcanza. Hoy también, además de hablar de peronismo, podríamos hablar del antiperonismo que se conformó en la Argentina sí. y que creció y que es muy grande el antiperonismo y que por eso el peronismo solo pareciera, en determinados periodos de la historia por lo menos, que no alcanza, ¿no? Que ¿Sabes cuál tiene es que mi generar miedo? esas alianzas. ¿Sabes cuál sería mi miedo? Que no se trate de peronismo, de antiperonismo. Mi miedo está en que estemos atravesando un proceso de descomposición de la idea de nación. Ese es mi miedo. Que ahora lo que empiecen a ver sean partes de, digamos, de provincias que van a estar, digamos, ordenándose por afinidad, por límite geográfico, lo que sea, pero no se piensa en esa idea de lo nacional, de la unidad nacional. ¿Se entiende lo que Sí, quiero decir? estoy dudando si es un buen cierre y una buena apertura para una próxima conversación. ¿Qué pasa con la nación? Estaría O bárbaro. meterme ahí ahora, pero No, es una puerta gigante. Déjalo Es una fuerza gigante. quizás para hablar con algún invitado más interesante. No, pero la idea, esto lo vamos armando casi en tiempo real, es tener este pantallazo general, ahora que estamos grabando esto, hoy es 4 de julio, vamos, a 3 días de conmemorarse la fecha de los 50 años del fallecimiento de Perón, pero todo el año hay fechas significativas de lo que fue ese periodo. Y además, la idea era traer esta conversación en términos generales de qué significa, tener una mirada rápida, si se quiere, porque no podemos acá profundizar demasiado, pero una mirada rápida
Y me parece que deja para hacer un recorrido, ir abordándolo y ir entrando en diferentes dimensiones, como decíamos recién, diferentes episodios, casi como una serie, diría, ¿no? Con muchos episodios para poner la lupa y para verlo más en detalle. Y para ver si eso también sirve para reflexionar sobre la política de estos tiempos. Sí. Me parece bárbaro. Muchas gracias, Jack. No, gracias a vos. Espero que salga el libro. Ojalá. Yo también.